A la auscultación pulmonar debemos evaluar los ruidos normales de la vía aérea, el ruido traqueal, traqueobronquial y el murmullo pulmonar en todos los campos pulmonares. Le vamos a pedir al paciente que respire con la boca abierta, por favor, Sebastián, de manera profunda, grande y sin emitir ruido, ¿ya? Entonces comenzamos con el ruido traqueal en la cara anterior de la tráquea. Escuchamos a lo menos un ciclo, inspiración y expiración. Nos vamos después al ruido traqueobronquial que está en esta zona, que corresponde a la tráquea y los grandes bronquios. Es un ruido de menor intensidad, más suave que el traqueal. Y nos vamos a evaluar el murmullo pulmonar. El lóbulo medio, no hay que olvidarlo. Los brazos arriba cruzados, por favor. La descripción del sonido sería un murmullo pulmonar conservado, simétrico en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Debemos evaluar la transmisión de la voz. Sebastián, di 33, por favor. 33. Ahí yo solo escucho algunos sonidos graves y no puedo comprender la palabra que él dice. Pero si aquí hubiese una condensación, yo le pido que diga 33 y yo seré capaz de distinguir la palabra que él emitió, que transmiten todos los ruidos. Y eso se llama broncofonía. Ahora le voy a pedir que susurre 33. Sebastián, por favor. Ese susurro, si yo lo escucho, logro identificar la palabra, eso se llama una pectoriloquia áfona, ambas presentes en procesos de condensación.